Hola, hola, en esta ocasión tenemos los cacicazgos en Costa Rica a la llegada de los españoles, una perspectiva etnohistórica, de la licenciada Eugenia Ibarra de la Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Historia, Cátedra Historia de las Instituciones de Costa Rica. Inicia la autora con el concepto de la etnohistoria. Dice que se centra en la reconstrucción de las sociedades indígenas al momento del contacto con los europeos y que se ubica entre la antropología y la historia. Asimismo, recalca la importancia de las fuentes escritas como herramientas de trabajo y dice que hay información acerca de las preocupaciones de los españoles en cuanto a asuntos y problemas económicos, políticos y sociales a los que se enfrentaron una vez que llegaron. Igualmente, en la parte de tradición oral en forma de mitos o relatos, también hay narraciones que corresponden especialmente a los bribris, cabécares y borucas actuales. Nos dice la autora que los pobladores del actual territorio costarricense formaron una importante parte en ese mosaico interrelacionado de sociedades indígenas. Sin embargo, no fueron producto de influencias mesoamericanas o sudamericanas como se ha hecho creer equivocadamente, pero sí se mantuvieron vinculados con otros grupos americanos del norte y del sur por medio de relaciones económicas, políticas y sociales gracias al empleo de rutas terrestres y de navegación. Algunas vías de comunicación se mantienen todavía y fueron utilizadas en ese momento para pillajes, emboscadas y otras acciones bélicas en que se involucraban esos grupos frecuentemente y que estas diferencias fueron creando su propia identidad y organización social. Antes de entrar en la parte ambiental, nos hace referencia a un dato erróneo que da el obispo Thiel sobre la cantidad de población indígena que había en el momento. Esto por cuestiones de estrategia y para resguardar un poco la integridad tanto del Estado como de la parte de la Iglesia Católica, para que no se viera que en realidad había una gran cantidad de población indígena al momento de la llegada de los españoles y que el impacto que iba a tener no iba a ser tan grande como en realidad fue. En cuanto al ambiente natural de Costa Rica, se habla pues que los indígenas distribuyeron sus asentamientos y el desarrollo de sus actividades en aquellas regiones que reunieran las condiciones más adecuadas a sus intereses productivos y defensivos. Así, algunos ocuparon tierras altas como Cote Cartago y otros más bajas como Chomes en la costa del Pacífico, y esto iba a depender también de los productos o materias primas que iban a tener necesidad de adquirir y de intercambiar más adelante. En cuanto al sistema político, se estaba formado por cacicazgos. Estos cacicazgos se contabilizan aproximadamente 13, pero se hace referencia a que podrían haber incluso hasta 6 o más adicionales. A estos cacicazgos se les ha dado el nombre de acuerdo a los lugares donde estaban ubicados o a los caciques que estaban asociados a ellos. Son los siguientes: Acerrí, Boruca, Coto, Garavito, Currirabá, Guarco, Pacaca, Pocosí, Quepo, Suerre, Talamanca, Tariaca y Botos. Entre algunos probables están Canje, Chomes, Churuteca, Corobicí, Orotina y Zapandí. Estos cacicazgos iban a tener una relación de subordinación de acuerdo a la posición de dominación o influencia que tenían sobre los demás. Se daba de acuerdo a los materias primas que tuvieran acceso, al nivel de intercambio comercial que tuvieran, así iban a ser más importantes o menos importantes, o iban a tener una mayor zona de influencia unos sobre otros.
Los caciques de estos pueblos estaban emparentados de manera cercana con el cacique principal de todo el señorío, quien se conoció como Fernando Corroque en 1590. Se habla de que la distribución espacial de los pueblos del señorío del Guarco, por ejemplo, estuvo relacionada con las diferentes regiones naturales. Una estimación de su extensión alcanza la cifra aproximada de 754 kilómetros cuadrados. En cuanto a las actividades productivas, bueno, se menciona que el sistema de roza fue el utilizado para la siembra de productos tales como el maíz, la yuca, el camote, los frijoles y los chayotes. Estos productos se complementaban con la pesca, la cacería, recolección de hierbas y frutos. En la pesca, por ejemplo, en ríos como el Reventazón, utilizaban arpones de madera o utilizaban veneno vegetal que agregaban al agua para atontar a los peces y luego atraparlos con redes de bejucos. En la cacería preferían chanchos de monte, venados, tantas, conejos y aves. Aquí se puede hablar de una predomesticación de varios animales, como por ejemplo el chancho de monte y la danta, que si los cazaban en edades muy tempranas, después los seguían a sus dueños, por decirlo así. La actividad se complementaba con la obtención de miel y cera de abejas y frutos como zapotes y guayabas, palmitos y otras especies. No hay que olvidar que también habían especialistas en cestería, la orfebrería, trabajo en piedra, la alfarería. Se dedicaban a hilar y tejer hamacas y prendas de algodón con tintes vegetales o del corazón del murice. También no hizo falta la elaboración de collares de conchas, sobre todo a orillas de la playa. Los miembros de las familias extensas, el concepto entendido como el conjunto de 3 o 4 familias que viven juntas bajo el mismo techo, se dividían las labores de acuerdo con su sexo y su especialidad. Las que estaban organizadas por medio del clan al que pertenecían. Había una característica singular, que era que la mujer indígena jugó un papel fundamental en estas sociedades en las diversas actividades que se desarrollaban, donde la actividad productiva fue básica. El jefe de cada grupo familiar extenso era el que tenía el poder o la autoridad de intercambiar los excedentes de todo tipo de productos que obtenían en su zona. Eso iba a producir que algunos caciques se fueran convirtiendo en algunos caciques superiores sobre otros debido al nivel de intercambio comercial, como habíamos mencionado anteriormente. Los recursos en su relación con el parentesco y la política. Se dice que el poder político, además de estar vinculado con la pertenencia a clanes importantes, estaba estrechamente relacionado con la cantidad y calidad de los recursos de que pudiera disponer o controlar un cacique, por ejemplo, el oro o la sal. Para la posesión y disposición de esos bienes, entre otros, los caciques compitieron entre sí y se esforzaron por gobernar de tal manera que les permitiera ganar aliados y servidores en vez de enemigos. Sin embargo, las guerras fueron constantes. En este intento con frecuencia surgieron rivalidades, como les digo, y guerras de manera casi que cotidianas. Y en cuanto a los matrimonios, estaban muy bien regulados por leyes específicas, donde las uniones debían de realizarse entre miembros de una jerarquía similar o igual. Los matrimonios fueron exogámicos, lo que implica que no podían unirse miembros de un mismo clan. Debía ser de diferentes clanes. En cuanto a la cosmovisión indígena,
se concebían a sí mismos y a los demás en relación con el resto del mundo. Su manera de pensar la existencia se originó en una concepción de totalidad del hombre con la naturaleza. En el sistema de pensamiento o el sistema de pensamiento que los caracterizó, no se separaba al hombre de la naturaleza como si fueran planos distintos, sino que más bien se veía como un sistema, como un todo. Habían, por ejemplo, algunos caciques que se consideraban prácticamente sagrados. Por ejemplo, en Talamanca tenían, se le hablaba de espaldas al cacique para no, por el nivel de divinidad que tenía esa persona tan poderosa. Se consideraban intermediarios entre los vivos y los muertos, entre este mundo y el de más allá. Se les llevaban regalos para tenerlo contento. Dentro también de la misma cosmovisión tenían la forma de pensar de si me ayudas te ayudo, y la otra parte también pensaba pues te ayudaré para que me ayudes. Bueno, esa era una situación de mutuo acuerdo, de mutua ayuda entre las partes. En cuanto a la desestructuración, reestructuración y resistencia, se habla pues que hubo zonas donde hubo mayor o menor resistencia dependiendo de varios factores. Entre ellos la ubicación, qué tan difícil era llegar a la zona. Muchos se alejaban o se ocultaban en lugares poco accesibles. Y también muchos iban a depender de si eran zonas realmente económicamente interesantes para los otros. Entonces esta resistencia de los pueblos indígenas de Costa Rica adoptó diferentes matices y se manifiesta de diferentes maneras. El ritmo también en el que se dan van a ser distintos. Eso explica por qué en el Valle Central desaparecieron los pueblos de indios, mientras que en Talamanca y otras ciudades todavía hay algún tipo de lucha o de resistencia. Hay que establecer igualmente, o la autora establece igualmente, que a modo de resumen, las sociedades cacicales estuvieron siempre en movimiento, dinámicas, cambiantes y no estáticas. El hecho de las guerras, el hecho de la adaptación al medio ambiente, el acceso a las materias primas, eso va generando, y las relaciones que se dan, vínculos de herencia, de matrimonios, de subordinación y dominación, y de ataque, de conquista entre ellos mismos, va generando que estos se mantengan en un cierto movimiento, que no sean estáticas, y van a ir modificándose poco a poco. Establece también todo este sistema de intercambio, que por ende va a generar varias rutas, trillos o caminos para poder transitar con las mercaderías que se van a intercambiar posteriormente. La conquista española en Costa Rica se basó básicamente, nos dice la autora, en la desestructuración de la organización indígena con la finalidad de satisfacer el carácter mercantil que la distinguió. Los conquistadores cifraron sus esfuerzos de dominación en estorbar el funcionamiento de las redes políticas, económicas, sociales y religiosas que unían a estos pueblos. En estos intentos, los caciques eran piezas importantísimas de controlar. Desde ellos, los conquistadores podían extender el dominio hacia abajo, hacia el resto de la población. Si yo ataco, si yo conquisto, si yo domino al cacique, obviamente voy a tener el respeto de todo el resto de la población indígena. Así causaron caos
y trastorno en el seno de los cacicazgos, desestructurando la sociedad autóctona para tomar de ella aquellos elementos que servían a sus intereses en la formación de una nueva sociedad colonial. Gracias, los espero en el próximo documento.